Vamos a ir con esas novedades que ha planteado el Partido Socialista, que ha registrado una ley en el Congreso que tendrá que votarse y en la que plantea medidas fiscales para la vivienda de alquiler. Martina. Sí, medidas fiscales del Ministerio de Vivienda, que ya hemos visto como algunas comunidades autónomas como la aragonesa no la comparten, y se mueven fundamentalmente en tres líneas. La primera, los pisos turísticos se van a gravar con un 21% de IVA, así lo ha dicho la ministra de Vivienda. También va a haber un impuesto especial para los extranjeros no residentes que quieran comprar una vivienda en España. Esto va a intentar luchar contra la especulación inmobiliaria. Y también va a haber deducciones para los arrendatarios, para los caseros. Podrán deducirse ese alquiler en la declaración de la renta hasta el 100% si el precio que le ponen a su piso, a su alquiler, es menor al índice oficial de precios. Podrían reducirse un 95% si se lo alquilan a una persona menor de 30 años y en una zona tensionada. Si no está en una zona tensionada, pero se lo alquilan a un joven, hasta un 85% de deducción. Y hay otros casos que podrían llegar a deducirse en la declaración de la renta hasta un 60%. También va a haber una mayor tributación para la vivienda vacía. Quieren penalizar a las personas que tengan un piso vacío y no quieran alquilarlo. Estas serán las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez, que decía que se iban a mover en tres líneas: limitar esos pisos turísticos, garantizar el parque de vivienda pública y fomentar alquileres baratos. A los pisos de alquiler y también a las inversiones de extranjeros no residentes, el asegurar la permanencia del parque público y ampliar el parque de vivienda público y asequible, abaratar los alquileres, con evitar la especulación, como antes decía, y con la movilización de viviendas vacías. Como ven, son medidas fiscales que van en la dirección de garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Pues esto es lo que decía la ministra en las últimas horas con ese anuncio de nuevas medidas fiscales que en principio no ha gustado al Gobierno de Aragón. Blanca. No, el consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido el modelo que se está aplicando ya desde Aragón, que pasa por una mayor inversión pública con un presupuesto de 65 millones para aumentar la oferta de vivienda, y que rechaza la intervención en los precios y también esa fiscalidad punitiva. Y respecto a las ayudas directas anunciadas por el Ministerio de Vivienda y condicionadas a la declaración de zonas tensionadas, las ha calificado de una medida de presión y las tilda de amenaza ridícula, refiriéndose a la cuantía que llegaría a Aragón, menos de 1 millón de euros de esos 35 anunciados. Asegura el consejero que no les van a obligar a aplicar un modelo que consideran fallido. Incomprensible que quien no es capaz de gestionar la política de vivienda a nivel nacional intente obligar a unas comunidades autónomas a implementar una norma que está siendo una norma absolutamente nefasta. Sorprende que se pretenda discriminar, en este caso a la Comunidad Autónoma de Aragón, que hace sus deberes con aportaciones económicas propias importantísimas, 65 millones de euros para solventar ese, entre comillas, problema que tenemos en los municipios de mayor presión turística. Bueno, pues esto es lo que decía el consejero Octavio López ante este nuevo anuncio de medidas fiscales para intentar bajar los precios de la vivienda. Genoveva. Bueno, realmente la vivienda es uno de los grandes problemas que tiene España, de los retos que sucesivamente aparecen encima de la mesa y para los que desgraciadamente no es fácil encontrar solución, y menos rápidamente. Primero decir que esta norma tiene un difícil recorrido. Las fuerzas que apoyan al Gobierno tienen intereses dispares y visiones dispares sobre cómo acceder a la vivienda. No piensa lo mismo Junts y el PNV que Podemos, por lo tanto vamos a ver qué ocurre. También creo que como el Gobierno está en una situación de que no aprueba presupuestos, pues tiene que hacer política, poniendo en temas de que les acerquen a su electorado, o que no se olvide su electorado de que ellos están aquí para intentar responder a sus peticiones. Y
yendo al asunto en sí, que es esta legislación que se ha puesto encima de la mesa, o este inicio de recorrido de legislación, que como digo, ya veremos a ver en qué acaba, pues tiene un punto, arranca de un punto fundamental, que es que trata de resolver el problema de la vivienda con bienes de particulares. Creo que eso dificulta muchísimo su recorrido, aunque haya cosas que tengan todo el sentido. Desde luego, los pisos turísticos son una industria, por lo tanto deben gravarse como tales. Y efectivamente el 21%, porque son viviendas que se sacan del mercado de la vivienda y que además, como tienen unas rentabilidades tan altas, eso contamina todo el entorno y sube el precio del alquiler en general. Por lo tanto, me parece un pensamiento y una medida acertadísima. Con respecto a los OMICIS, es un asunto de inversores que ya tendrá un marco muy profesional donde se defienda, y con respecto a gravar las viviendas vacías, pues habrá que ver de quién son esas viviendas vacías, porque hay muchas viviendas vacías que son de un familiar que ha fallecido, algo que tengo pendiente o sea, que habrá que ver qué gravamen hay con respecto a esas viviendas vacías cuando son de pequeños propietarios. Las de los grandes, pues ya se debatirá, ya lo sacarán, lo pondrán encima de la mesa los profesionales. Pero creo que en este caso es mucho más ventajosa la actitud de incentivar, como se anuncia, con rebajas fiscales para quien saque su vivienda al mercado, pero desde luego no penalizar sobre todo a los pequeños tenedores de vivienda. Pero, como digo, esto acaba de empezar, vamos a hablar mucho de ello. Sí, estoy de acuerdo con Genoveva en que, primero, que los gobiernos tienen que hacer algo, y tienen que hacer algo ya. Está muy bien que el gobierno de Aragón destine 65 millones a la construcción de vivienda pública, pero esto no va a ejecutarse mañana, ni pasado, ni en un año. Y las necesidades de una parte importante de la sociedad son necesidades de solución inmediata. Yo estoy de acuerdo, como dice Genoveva, en que la vivienda turística se ha convertido en una industria que ha trastornado por completo el parque inmobiliario de nuestro país, la dificultad de acceso a una primera vivienda o una vivienda de alquiler de muchos ciudadanos españoles. Lo estamos viendo cada día en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Estoy de acuerdo, y me parece que es una buena medida también ejercer una presión fiscal sobre esos capitales extranjeros que están comprando propiedades con fines especulativos, porque eso es también una grave distorsión en el mercado. Pero a partir de ahí creo que hay una serie de medidas que cuando menos son controvertidas, porque, como decía Genoveva, están interviniendo en el ámbito privado, en la propiedad privada, y cada caso es muy diferente, y por lo tanto plantear leyes que supongan una brocha gorda sobre todo el mercado inmobiliario sin atender a las circunstancias particulares de cada propietario, me parece que es una ley que puede generar situaciones claramente injustas. Pues sobre estas novedades le hemos preguntado esta mañana, porque se presentaban datos de la Cátedra de Vivienda, datos de Aragón, y hemos aprovechado para preguntar al experto qué le parecía estas novedades fiscales en materia de vivienda. ¿Y qué ha dicho, Blanca? Sí, pues le hemos preguntado a Luis Fabra, que es el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, en primer lugar sobre esa declaración de zonas tensionadas, y ha asegurado que se está demostrando que no está siendo una solución eficaz. Y para argumentar, daba los datos de la ciudad de Barcelona, de las que esta cátedra recibe informes directos. Decía que allí, donde ya se está aplicando esas zonas tensionadas, está teniendo un efecto indeseado, que es el de reducir la oferta de vivienda en alquiler, de estrechar ese mercado del alquiler. Es cierto que los precios bajan, pero la mayoría de los propietarios deciden llevar esos pisos al mercado de la venta. Y respecto a las medidas fiscales, sí que consideraba Fabra que era necesaria una fiscalidad diferenciada para las viviendas turísticas o también esos fondos de inversión, que había que tener en cuenta el uso final que se le iba a dar a la vivienda, pero que en cualquier caso penalizar a los propietarios no iba a ser una solución, que había que apostar por incentivos y también por dotarles de una seguridad jurídica. No podemos criminalizar al propietario porque es parte de la solución, o no podemos criminalizar a las empresas o fondos de inversión cuando son los que más ágilmente nos pueden sacar viviendas al mercado de alquiler. Hay que hacer una fiscalidad que sea acorde con la finalidad de la vivienda. Hay muchas medidas que podrían ser mucho más positivas que la limitación de precios.
Pues esto es lo que decía el experto y tenemos también aquí una experta en mesa que es María José. ¿Qué te parecen a ti estas novedades fiscales? Buenos días en primer lugar. Como decía o apuntaba Genoveva, esto no ha hecho más que empezar. Es decir, vamos a ver la letra pequeña de esta ley que se tendrá que desarrollar y tramitar y ver hasta dónde llega. En un principio, como decía el experto inmobiliario, en una comunidad autónoma como Cataluña tuvo el efecto contrario. Es decir, se retrayeron viviendas y se sacaron a la venta en vez de al alquiler. ¿Vale? Es decir, la medida tuvo un efecto totalmente contrario. Entonces, por un lado está bien que lo que es el sector de pisos turísticos se considere una actividad y se suba el IVA, es verdad, y eso es otra actividad que ha crecido exponencialmente en nuestro país. Hay una segunda pata de todo el tema de la inversión extranjera, donde, bueno, yo no estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que no ha sido todo especulativo, sino que ha habido muchísima inversión porque somos un país con un clima maravilloso y se nos considera la Florida de Europa, donde hay muchísimo residente extranjero que trabaja en Alemania, pero que 2 o 3 meses al año, sobre todo desde la pandemia, trabaja desde nuestro país. Ahí tenemos crecimiento en Canarias, en Marbella o en las Islas Baleares, donde hay municipios ya 100% alemanes o de otros países europeos, y ha generado muchísima riqueza en nuestro país. No lo podemos... Eso podemos ver los números en los últimos 15 años, pero sobre todo en los últimos 5 años desde la pandemia. Y por último, un punto que a mí me preocupa más es quizás esa subida que anuncian impositiva en las OCIMIs, porque las OCIMIs es una figura que en España intenta equivaler a los fondos de inversión inmobiliarios que hay en el resto del mundo. Y eso se creó hace 20 años para intentar fomentar e incrementar la oferta. ¿Vale? El 40% de estas sociedades son propiedades extranjeras, sociedades de fondos de inversión extranjeros que invierten en nuestro país y ayudándonos a incrementar esa oferta. Si les subimos los impuestos, no van a trabajar y se van a ir directamente a Luxemburgo o a otro país europeo que le fomente la fiscalidad. Estamos hablando de una industria que mueve 25.000 millones, que genera puestos de trabajo en nuestro país y genera riqueza, porque yo prefiero cobrar el 1% de 25.000 millones que el 1% de nada. Y está generando mucho dinero en nuestro país que de repente ahora no lo queremos. Juan. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Lo que ha ayudado estos fondos de inversión es a hacer inaccesible el mercado inmobiliario para una parte importante de la sociedad. Ha generado un elemento distorsionador que está perjudicando fundamentalmente a miles, millones de ciudadanos españoles. Y yo me refería a las inversiones extranjeras, no a aquellos ciudadanos europeos o de otro país que viven temporadas en España. Yo no hablaba de eso, hablaba de aquellos fondos de inversión, aquellos propietarios que simplemente compran propiedades en España con fines especulativos, no con el interés de vivir temporalmente en España. Lo estamos viendo en Madrid, que es un caso paradigmático de cómo el capital extranjero está distorsionando el mercado inmobiliario y está generando un grave problema fundamentalmente a los españoles. O sea, aquí se está produciendo en la ciudad... El problema de Madrid no son fondos buitre, el problema de Madrid son fortunas sudamericanas que se están instalando en nuestro país a raíz de los problemas políticos que tienen en sus propios países que les hacen imposible seguir viviendo en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, incluso en México, y les están poniendo tramas, y de hecho es el sector lujo el que ha crecido en Madrid. No el sector de la clase de una clase. María José, tú sabes que son muchos propietarios multimillonarios, fundamentalmente de México, como has dicho, de Venezuela, que no están comprando una propiedad para vivir, están comprando varias propiedades, están comprando edificios en Madrid, en las mejores zonas de Madrid, en Serrano, en Salamanca, con fines claramente especulativos. El dato que se ha dado a raíz de esto es que el año pasado se compraron en España, los extranjeros compraron en España 93.000 casas, el 14% de las casas que se transmitieron, ¿no? Pues bien, la mayoría de los compradores en realidad eran magrebíes, chinos,
o sea, es decir, gente que está trabajando. O sea, la mayoría de los que compran no son ricos. La Sí, mayoría pero de los que yo no estoy compran hablando de ellos. pero cuando solo se habla de faltaría población que extranjera, vamos, lo han echado a rodar como población extranjera. Y resulta que la realidad es que la mayoría no es la que compra esos pisos de lujo, que esos no intervienen tanto en el precio de la vivienda porque realmente están acotados en barrios muy singulares, que lo que había antes era oficinas en general. O sea, el barrio de Salamanca era un barrio que no era un barrio donde viven los españoles, es un barrio especial, y es donde se han instalado estas fortunas que huyen de Latinoamérica, ¿no? Pero la mayoría de los compradores son trabajadores que necesitan viviendas para desarrollar su vida en nuestro país, porque, en fin, nos atienden allí donde estamos, ¿no? Venga, vamos a dejarlo ya aquí, aunque no nos olvidamos del tema de la vivienda en Aragón, del que también se ha hablado esta mañana en esa cátedra de la vivienda. Blanca. Sí, y se ha dibujado un sector que se mueve a dos velocidades, podríamos decir. Por un lado, las dinámicas de compraventa están siendo muy positivas y el mercado hipotecario está siendo capaz de dar respuesta a esas necesidades. Sin embargo, si nos fijamos en los precios, el primer trimestre del año en Aragón arroja máximos en el precio del alquiler, lo que hace inviable para una importante parte de la población acceder a esa vivienda. Lo calificaba de una situación muy complicada y preocupante para la que hay que tomar medidas urgentes el director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario, Luis Fabra. Le escuchamos. Una dinámica muy favorable en cuanto a actividad de compraventas, en cuanto a evolución de precios, favorable desde una visión de mercado. El problema es quien no sale en las estadísticas, es decir, aquellas personas que no pueden acceder al mercado, que hay un incremento del precio por encima del coste de los salarios, que eso ya llevamos varios años en esa dinámica, cada vez es mayor el número de personas que no pueden acceder a la compra.